Muy buenas noches, gracias, muchas gracias por acompañarnos en el debate presidencial aquí en su Teletica. Esta será la última vez en esta larga e intensa campaña que podamos ver juntos y debatir a los dos señores candidatos a la presidencia de la República. Le recordamos que también usted puede seguirnos por Teletica Radio en 91.5 FM y también en teletica.com, donde tendremos el lenguaje lesco. Los debates políticos son para que los candidatos puedan debatir, confrontar sus ideas, pero también, y yo creo que eso es muy importante, evidenciar sus coincidencias, en un marco, eso sí, abierto y respetuoso, como estoy seguro que lo vamos a tener esta noche. Después de realizar en los últimos 4 meses aproximadamente 10 amplias entrevistas con los señores candidatos, tanto en Telenoticias como en 7 Días y en Café Política, así como en los programas de radio, Malas Compañías y Teletica Radio, donde abordamos los más diversos temas, llegó ahora el momento del debate entre ellos. El formato es el mismo que hemos tenido desde hace ya varias campañas. En los 3 primeros segmentos comenzaremos con una pregunta general, después los señores candidatos se formularán preguntas entre ellos y terminaremos cada uno de esos 3 primeros segmentos con un periodo abierto de conversación. La última pregunta entre ellos y el mensaje de cierre de cada uno. Durante las próximas 2 horas ellos tendrán la palabra en un debate donde realmente pues los candidatos tendrán la posibilidad de debatir. Sin más demora comenzamos. Nos acompañan hoy don Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional. Gracias, don Ignacio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Carlos. Y don Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana. Muy buenas noches, don Ignacio, don Fabricio y a quienes nos ven en sus hogares. Yo antes de comenzar, de parte de Televisora de Costa Rica y de Telenoticias y de todos los programas, a los dos quisiera agradecerles la colaboración que siempre tuvimos para todos los programas. A veces hubo confrontaciones, se resolvieron en una forma muy respetuosa. Así es. Y la verdad, caballeros, se los agradezco. No, más bien muchas gracias a ustedes por los espacios. Y antes de comenzar también, resultaron primos, caballeros. Sí. En el reportaje de ustedes sí se evidenció primos. ¿Primos cuartos o ¿Cuartos quintos? o quintos? Primos quintos. Quintos. Pero primos al fin. Y yo resulté primo cuarto de Patricia Mora. De doña Patricia Mora, sí. Y también con parentescos ahí con otros políticos. Yo primo quinto con Otón Solís. Con don Otón, y creo que también don Carlos estaba emparentado con don Luis Guillermo y con doña Laura Chinchilla. Yo con Luis Guillermo, con don Luis Guillermo, doña Laura, es que doña Laura Otón también es de la zona de Desamparados. Ajá, don Otón y don Juan Diego Castro también. Muy bien. Bueno, entremos en materia. A usted las gracias, don Ignacio. Ya estamos en la recta final que termina este domingo, pero yo creo que ya debemos pensar en el lunes 2 de abril. Conversaba esta mañana con un hombre a quien aprecio y admiro mucho y respeto mucho, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Antonio Sobrado, y él me comentaba, y coincido totalmente con él, que una de las peculiaridades de esta campaña ha sido, lamentablemente, la marcada, la indeseable, creo yo también inconveniente, división que se ha dado entre los costarricenses. La primera pregunta, y de acuerdo al orden que hay, que obviamente fue debidamente acordado y rifado con los dos representantes de ambos candidatos, la primera pregunta que le tocaría contestar a don Fabricio y posteriormente también a don Carlos es la siguiente. Si gana las elecciones, ¿qué acción concreta usted realizaría el primer día, el lunes 2 de abril, para impedir, don Fabricio, que esta división continúe, para cerrar esta brecha que se ha abierto entre los costarricenses? Muy bien, muchas gracias, don Ignacio. De nuevo, buenas noches a todos y a todas los costarricenses que hoy nos ven y nos escuchan. Una vez ganadas las elecciones, el mismo día siguiente, el lunes 2 de abril, y por qué no, el mismo domingo, en horas de la noche, estaría estableciendo conversaciones, acercamientos, en este caso con don Carlos como pues ex candidato y como en este caso ya ahora
de tener un acercamiento, porque evidentemente esta división y esta guerra que se ha dado en redes sociales y en distintos ámbitos, pues yo sé que nos ha golpeado a todos y yo sé que ha golpeado al país, y el país no quiere eso. El país quiere unidad. Desde la primera ronda he venido hablando de la unidad, he venido hablando de un gobierno de unidad nacional y de lo importante que es buscar las coincidencias, buscar aquellos puntos de encuentro, buscar aquellas cosas en las que pensamos similar, parecido o igual, para tratar de avanzar en esos temas. Entonces, en esa línea, desde el primer día buscaré el acercamiento con los sectores que pues más se sienten representados por la propuesta de don Carlos Alvarado, para intentar buscar también esos acercamientos, así como lo hemos hecho en esta segunda ronda con los partidos que quedaron fuera. Hemos buscado los acercamientos, hemos buscado también caminar en una línea similar con miras a las elecciones del 1 de abril, y en esa línea pues trabajaremos para buscar esa unidad, para buscar de alguna manera sanar las heridas y al final tomar la bandera que a todos nos interesa, que es la bandera blanco, azul y rojo de Costa Rica. Don Carlos, si usted gana las elecciones el domingo, ¿qué acción concreta tomaría el mismo lunes 2 de abril para evitar que esta división que el mismo don Fabricio reconoce y que, bueno, es obvio y palmario que se ha dado, para cerrarla, para impedir que se acreciente? Buenas noches, costarricenses. Avanzaríamos en la convocatoria de un gobierno nacional, el gobierno del Bicentenario. Costa Rica está próximo a cumplir sus 200 años de vida independiente. El gobierno de la República es un gobierno para todas y todos los costarricenses, para los distintos credos, las distintas zonas geográficas. Tiene que trabajar en bien de toda la ciudadanía costarricense, sin distingo de partido político en ese caso. Seré el presidente de la República para todas y para todos. Ya hemos iniciado ese proceso de gobierno nacional. Tenemos un acuerdo basado en principios y en acciones concretas con don Rodolfo Pisa, quien fuera parte de esta contienda como candidato. Y esa invitación la hemos hecho y algunos miembros del Partido de Liberación Nacional la han aceptado. Ese mismo día, 1 de abril, con los resultados, dándonos a nosotros como los ganadores de la elección, convocaremos también a don Fabricio. ¿Por qué? Porque también seremos gobierno de la República para aquellas personas que respaldan el movimiento de don Fabricio de Restauración Nacional, como lo haremos para todas y todos los costarricenses. En el Bicentenario necesitamos un país unido, donde Costa Rica pueda sacar adelante todas sus potencialidades. Somos un país maravilloso que heredamos de nuestros abuelos, pero nos toca ahora a nosotros, a nuestra generación, unirnos en nuestra diversidad para sacar el mayor potencial de ese país maravilloso que Costa Rica es en el mundo. Vamos al periodo de preguntas. Le recuerdo, el esquema es bastante simple. Quien hace la pregunta tiene 1 minuto, 1 minuto 30 quien la responde, y quien hizo la pregunta tiene 1 minuto de réplica según el plan acordado con los representantes de ambos partidos. Comienza don Fabricio. Muy bien. De nuevo, buenas noches, Carlos. Quiero hablar sobre las redes de cuido. Las redes de cuido ha sido un programa al que desde nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, en estos 4 años que me correspondió ser diputado, pues muchas distintas denuncias. Un programa, a mi criterio, muy importante, al que debió habérsele dado prioridad en este gobierno particularmente, y quisiera básicamente preguntarle cómo se administró ese programa, y más tomando en cuenta que pues usted fue rector en esta materia, presidente del Instituto Mixto de Ayuda Social. ¿Cómo se administró este programa en este gobierno PAC? Quiero decir que es un programa fundamental para la ciudadanía costarricense. Tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad del cuidado para la protección de los menores y también para permitir a muchas jefas de hogar incorporarse al mundo laboral. Por eso en nuestro plan de gobierno comprometemos aumentar la cobertura actual de 40,000 cupos en la red de cuidado a 40,000 adicional, duplicar su cobertura para tener finalmente 80,000 cupos en la red de cuidado. Cuando yo llegué a IMAS había en proyectos modalidad Secudi 20 proyectos, y cuando yo dejé el IMAS lo dejamos con 62 proyectos inaugurados en conjunto con las municipalidades. También hoy el financiamiento de redes de cuidado y la cobertura es la más alta que ha tenido el programa. Cuando me correspondió a mí liderarlo, trabajamos para ayudar no solo a las alternativas privadas
simplificando los montos, sino también llevando adelante la modalidad Secudi, equiparando con lo que tiene que ver hogares comunitarios y mejorando la infraestructura de la otra parte de la red, que son los CENSINAI del Ministerio de Salud. Eso hay información fehaciente de las mejoras y hoy tenemos la mayor cobertura gracias a la ampliación. ¿Qué es lo siguiente? Como yo he dicho, utilizar la fuente de financiamiento del PANI para ampliar. Usted en un debate anterior dijo que utilizaría... Costa Rica no es sujeto a fondos de cooperación y usted también mismo ha dicho que bajaría los fondos de FODESAF para pagar el tema de pensiones, y FODESAF es uno de los principales financistas de la red de cuido. Esas propuestas suyas más bien contribuirían a debilitar la red de cuido y no fortalecerla como nosotros proponemos. Debo decir que no tengo los mismos datos con los que cuenta Carlos, porque pues tenemos datos claros de que varios secudis municipales están al borde del cierre, algunos que fueron construidos y equipados pues están en completo abandono. Doy algunos ejemplos: Dota, Los Chiles, Guararí, Santa Cruz de Guanacaste, y pues hay un dato también muy claro en cuanto al índice de pobreza multidimensional que nos indica que mientras en el año 2014 existía, y esto es dentro de la carencia de cuido, del cuido en la primera infancia, había 16.960 familias que no contaban con ese servicio del cuido en el 2014, y en el 2017 eso aumentó a 28.914. Eso más bien va en sentido contrario de lo que indica don Carlos Alvarado en esta noche. Así que el compromiso de Restauración Nacional es relanzar las redes de cuido, alcanzar una mayor cobertura de por lo menos 25.000 niños más, y además fortalecer las redes de cuido para adultos mayores que hoy están en los mismos 53 que empezó este gobierno. Su turno de pregunta, don Carlos. Muchas gracias. Don Fabricio, ¿qué valores comparte usted con la socialdemocracia? Muchísimos, don Carlos. Muchísimos que tienen que ver pues con algunos de los logros de la socialdemocracia en este país. La abolición del ejército, por ejemplo, el voto de la mujer, el que en la socialdemocracia se haya logrado, por ejemplo, la primera mujer afro que represente o que esté en la Asamblea Legislativa como diputada, la primera mujer presidenta de la República. La socialdemocracia tiene una serie de elementos muy importantes que hemos sumado a nuestra propuesta política. Y debo decir que es importante esta pregunta porque al final fuimos nosotros quienes por primera vez en este proceso político, en la primera ronda, hablamos de unidad nacional, hablamos de traer lo mejor de todos los partidos políticos, hablamos de las mejores mentes del país. Un criterio que yo estoy seguro los costarricenses comparten, porque al final en todos los partidos políticos hemos encontrado gente con un compromiso por Costa Rica, en Liberación Nacional, en la Unidad Social Cristiana, en el Republicano Social Cristiano, en Integración Nacional, Nueva Generación, Alianza Demócrata Cristiana, Renovación Costarricense. En todos los partidos, aún ahí me quedan algunos sin mencionar, pero básicamente debo decir que hemos hecho un trabajo que le ha demostrado a Costa Rica que tenemos el liderazgo y la capacidad de, en medio de nuestras diferencias ideológicas, sin pedirle a la gente que abandone la bandera de su partido, que se una a esta causa que es por el bienestar de Costa Rica y es porque empiecen a caminar las cosas como hace tiempo no caminan en este país. Así que tenemos coincidencias con todas las ideologías y diferencias también. Creo que son fundamentales mencionar logros de la socialdemocracia en el país. Uno de ellos es el Tribunal Supremo de Elecciones, pilar angular de nuestra democracia. Y ese es uno que se ha puesto en cuestionamiento en los últimos días. El INAMU es otro de esos logros de la socialdemocracia, el cual usted plantea cerrar algunas veces y otras veces plantea fusionar con otras instituciones. Se generó desde la socialdemocracia y es el principal financiamiento para la política social. Usted plantea reducirlo, pasando fondos de ahí a fondos de pensiones. En la Carta Fundamental también de la socialdemocracia está la defensa de los derechos humanos. También el sector agropecuario es uno de los principales interesados, pero usted ha planteado avanzar con la alianza, la adhesión a la Alianza del Pacífico en esa materia, lo cual afecta al sector agropecuario. Y en fin, también el tema de derechos humanos es fundamental en eso. Nosotros hemos avanzado con la materia para generar alianzas, no solo con don Rodolfo Pisa, sino a base de programas con parte importante de los socialdemócratas del país. Ay, me disculpa, don Ignacio, pero es que se nos fue el monitor con mi tiempo. Disculpe pero usted. Estuvo perfecto. Sí, fue. No hubo ningún problema. Es ya la práctica de estar en eso. Ya lo vamos a corregir. Don Fabricio, le toca a usted la pregunta. Ya vamos a corregir que tenemos aquí un problema con el monitor de don Carlos. Bien, ya tendré tiempo de conversar sobre estos temas que menciona don Carlos. Aquí quiero plantearle una
Pregunta sobre el déficit fiscal, que se ha hablado bastante, pero creo que nunca está de más seguir comentando el tema porque es algo que preocupa, que afecta a la ciudadanía en general. El déficit fiscal que nos hereda su gobierno, Carlos, gobierno PAC, es de 6.2% del PIB, el más alto en los últimos 34 años. El Banco Central augura un 7,1, proyecta un 7,1 para este año y aún un 8,1 si no se hace nada para el 2019. ¿Qué propone usted para sacar al país de esta bancarrota? Porque incluso el año la situación de que el presidente de la República anunció falta de liquidez a causa de esta misma situación. Entonces quisiera escuchar pues las propuestas que usted tiene como pues carta de presentación en este tema. Muchísimas gracias, don Fabrizio. Primero hay que recordar, este es un problema que al menos tiene 12 años en la palestra. Y han pasado ya 4 administraciones y no hemos dado como país una solución en este tema. Nosotros hemos presentado un programa económico claro, tanto desde nuestro programa de gobierno como desde el acuerdo con mi persona y don Rodolfo Pisa en materia de cómo resolver este tema desde la visión del gasto, el ingreso y la eficiencia de lo público. Y eso es un plan concreto presentado desde octubre por nosotros a la ciudadanía y desde al menos 2 o 3 semanas con don Rodolfo Pisa durante esta segunda etapa de la campaña a la ciudadanía. Tengo que recordar que a esta altura, a menos de 4 días o cerca de 4 días de las elecciones, aún usted no ha presentado ese famoso plan 2.0 que vendría en teoría a subsanar las falencias de su plan inicial, y ese plan aún no está presentado a la ciudadanía y este ya es el último espacio de debate que había para conocer esas ideas, para poder debatirlas. No lo vamos a poder hacer porque ese plan no está aún. Pero en ese planteamiento que hemos hecho, estamos pasando del déficit que hoy está en 6.2, en el plazo de 4 años, con medidas tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos y en la parte de eficiencia, en el año 2022 será de 3 puntos porcentuales del PIB. Eso llevando saneamiento a nuestras finanzas públicas y permitiendo que otros factores de la economía, como han venido creciendo, sigan creciendo para llevar progreso al... En el año 2014 el presupuesto era de 6,6 billones de colones, el presupuesto nacional. Subió a 9,3 billones, un 40,9% en este gobierno. Este gobierno ha sido un gobierno que no ha tenido una responsabilidad con el gasto público, un gobierno que no tuvo tampoco responsabilidad para poner desde el primer día de gobierno este tema sobre la mesa en la Asamblea Legislativa. Esperó hasta el 3er año y eso lo llevó, por supuesto, a una situación de crisis en la que en algún momento tuvo que anunciar la falta de liquidez. Yo... pues realmente siento, don Carlos, que pues el pueblo no cree su propuesta porque no fue un gobierno que dio un ejemplo. Usted representa, usted ha tratado de desligarse de este gobierno, pero su gobierno no tomó las medidas, no hizo lo que usted está hablando, que suena muy bien, por supuesto, que parte de eso yo sé que lo ha aportado don Rodolfo Pisa directamente. Nosotros también lo conversamos y estuvimos de acuerdo con esa propuesta de regla fiscal que, dicho sea de paso, usted criticó en la primera ronda. Su pregunta, don Carlos. Muchas gracias, don Ignacio. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para ser sujeta a crítica, por lo menos. Usted no. Nosotros le presentamos a los costarricenses una propuesta que usted hoy puede criticar, pero su propuesta no puede ser criticada porque usted no la ha presentado. Su argumento central para atacarnos es el gobierno, es Luis Guillermo Solís, no es Carlos Alvarado, no es mi propuesta. Yo lo invitaría, ya es tarde para un debate de eso, a que presente usted su propuesta para ver qué es lo que planea hacer eventualmente como presidente de la República. Hablemos de propuestas. Regáleme 3 propuestas suyas para mejorar los 28 parques nacionales. Debo decir, antes de responderle esa pregunta, que el plan de gobierno nuestro fue presentado, don Carlos. Usted ha querido, no sé, torcer la verdad, no sé por qué razón, pero nuestro plan de gobierno ha estado ahí. He tenido los espacios y le he dicho a la gente, ha estado ahí en la misma página de Teletica. Don Ignacio ha anunciado que nuestro plan de gobierno está ahí en la página, en nuestra página web, fabricioalvarado.com. Ahí está el plan de gobierno y lo que hemos hecho es, con la ayuda, porque hemos tenido la humildad para pedir ayuda a gente de otros partidos políticos para reforzar este plan de gobierno, pues con la ayuda de ellos lo estamos haciendo mejor, pero las propuestas ahí están y hemos
una y otra vez desde primera ronda hemos dicho cuáles son estas propuestas. En cuanto al tema de los parques nacionales, pues nosotros tenemos claro que hay que empezar por reforzar el tema de los guardaparques, hay que generar presupuesto y hay que generar las opciones necesarias para tratar de tener más guardaparques en estos 28 parques nacionales. Tenemos en este momento 300 cuando debería haber 800 guardaparques. También debemos generar el enlace con el Instituto Costarricense de Turismo para convertir los parques nacionales en verdaderos lugares de visitas constantes, de visitas de turistas. El ecoturismo en nuestro país creo que debe ser fortalecido a través precisamente de los parques nacionales en un enlace, repito, con el Instituto Costarricense de Turismo. Esto, por supuesto, en conjunto con todo lo que tiene que ver con la protección ambiental que se le debe dar a estos parques. En relación a los parques nacionales, el tema fundamental tiene que ver con el uso del Fondo Solidario de Parques. El fondo se venía usando para pagar planilla y no para que el fondo sirva para pagar la inversión y no así planillas. Igual tenemos que ampliar la cobertura de los guardaparques. Tenemos un guardaparte por cada 400 hectáreas y eso también se puede lograr en esquemas compartidos de manejo con las comunidades. Impulsar los fondos verdes, por ejemplo, como se hace con el Banco Nacional para la compra de tierras. Eso es uno de los principales problemas que tenemos hoy. Las tierras han sido expropiadas, pero aún muchas no son pagadas. Y avanzar en el timbre de vida silvestre como una forma también para tener más recursos para fortalecerlo. Eso está en nuestro programa y es concreto y está desde octubre. Los costarricenses pueden constatarlo ahí. Eso sí está en un plan de gobierno que ha sido presentado para que la gente sepa qué atenerse cuando un gobierno llegue al poder. Bien, don Carlos, creo que los costarricenses, a raíz de algunas cosas que voy a mencionar ahora, quieren conocer cómo manejaría un eventual gobierno suyo en materia de política exterior, las relaciones con países como Venezuela y como Cuba, los países del ALBA. ¿Cómo manejaría usted ese tipo de relaciones diplomáticas? Bueno, lo primero y fundamental, Costa Rica es un país sin ejército. Costa Rica necesita, por lo tanto, del sistema internacional de justicia, el sistema también de derechos humanos, y a eso tiene que apelar, a la multilateralidad. Por eso es tan importante cosas como el Pacto de San José, como nuestra participación en la OEA, como nuestra participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte de la Haya, porque es en esos espacios donde Costa Rica puede tutelar muchas de esas relaciones. En relación al tema de los países mencionados, que están en la democracia, en la paz y en los derechos humanos. Esos derechos humanos que hoy el resto del mundo ve a Costa Rica porque se han sentido vulnerados por posiciones como las de su partido. Costa Rica tiene una posición de privilegio en el mundo en materia de derechos humanos y defensa de la democracia. Bajo esos principios, también de la paz, y como lo venimos hablando, siendo consistente en materia ambiental, es que Costa Rica debe tener su posicionamiento frente al hemisferio. Y eso será lo que hará un gobierno liderado por mi persona. Esa es la posición que hemos planteado desde mi plan de gobierno y es la posición que llevaremos adelante desde nuestra administración. Bien, debo decir que el tema Venezuela es un tema que es conflictivo, la gente lo sabe. Hoy por hoy estamos hablando de que en el año 2017 hubo 5.700 solicitudes de refugio. Para este año se proyecta que van a ser más de 7.000 y el 60% son de venezolanos. En este gobierno hemos visto a un presidente de la República levantarse en una audiencia de la Organización de Naciones Unidas en apoyo a los países del ALBA, mientras habla el presidente de Brasil, por ejemplo. También en las mociones de protesta que se presentaron en la Asamblea Legislativa, y yo fui testigo directo de eso, vi a los diputados del Partido Acción Ciudadana y del Frente Amplio respaldar las acciones del régimen de Nicolás Maduro. En esa línea creo que los costarricenses están preocupados, yo estoy preocupado por esa empatía evidente de partidos que también son aliados como el PAC y el Frente Amplio, apoyando cuando en la Asamblea Legislativa se ha puesto alguna moción para censurar, por ejemplo, las acciones de este régimen violento y violador de los derechos de esos partidos. Para la pregunta suya, don Carlos. Por supuesto. Casualmente, para seguir en esta materia de los planes, que es importante, don Fabricio, el Grupo Conceso y la Contraloría señala que el no tener prediseños es uno de los elementos que genera que las obras de infraestructura sean más caros para el país. ¿Qué criterio le merece a usted eso?
Estoy completamente de acuerdo, don Carlos. De hecho, una de las críticas que nosotros hemos hecho en cuanto al, por ejemplo, al tema del tren eléctrico, es que ustedes presentaron dentro de su plan de gobierno, hace 4 años, que iban a avanzar con el tren eléctrico. Un tren eléctrico que se había avanzado en la etapa de preinversión, que incluye la etapa de prediseño, y una etapa en la que, pues como repito, el gobierno anterior ya había avanzado. Sé que hay diferencias de criterio con respecto a esa etapa de preinversión, que, como repito, dejó listo el gobierno anterior. Nuestra crítica ha ido en la línea de que pues ustedes, en lugar de avanzar y empezar a avanzar en ese tema de los procesos que seguían para la construcción, decidieron hacer su propio proyecto de preinversión. Y pues eso atrasó 4 años más el proyecto. En esta línea nosotros tenemos el compromiso de ordenar los procesos, ordenar todo lo que tiene que ver con los procesos de prediseño, con los procesos de preinversión, con los procesos de concesión, con los procesos que tienen que realizarse para la construcción de una obra. Queremos ordenarlos, que se hagan rápidamente, que se hagan de manera expedita para que las obras empiecen a caminar. Y en particular la del tren, pues revisar en los primeros días y en los primeros meses de gobierno cuál de los 2 proyectos del tren eléctrico es el más factible, es el más barato, pero además es el que va a dar las respuestas que el país necesita. Me alegra que coincida que es necesario tener prediseños y planes. Eso es lo que consiste un plan de gobierno. Es un prediseño para los costarricenses de lo que se va a hacer en una administración. Usted dice que se planteó un programa inicial. Sí, usted planteó un primer programa que, consolidado, dice el Estado de la Nación, tiene 34 páginas, versus uno nuestro que supera las 100. Eso es tener un plan y un diseño para ofrecerle a un país, porque no tener esos prediseños, como no tener un plan de gobierno, le sale más caro al país. Hoy estamos a 5 días, su agrupación y usted comprometieron presentar un plan 2.0 para esta etapa de la campaña que no ha sido presentado aún. En el último debate y de cara a una elección que es este domingo. Costa Rica demanda seriedad en eso. Seriedad como en materia del tren. El proyecto de tren actual es el tren elevado, el otro no era elevado. Y el que sea una inversión mayor es porque Costa Rica merece un tren eléctrico de primer mundo, no un tren cualquiera. Y eso es lo que haremos en una administración llevada adelante por mi persona para un gobierno del Bicentenario. Gracias, caballeros. Acabamos esta primera parte de entrevista, de preguntas, de consultas entre ustedes. Pasamos al periodo abierto de 5 minutos. Creo que un tema que ha quedado digno de analizarse es el tema del plan de gobierno. Claro. Y la promesa suya de que se iba a conocer en estos días, ayer lo vi en Canal 3, de que no es así hasta este momento. Aquí mismo, don Ignacio, en la entrevista de Café Política yo le dije que el miércoles lo presentábamos, mañana estaremos presentando ese plan 2.0. Le corrijo en una cosa nada más, don Carlos, el proyecto de 34 páginas fue el que presentó Luis Guillermo Solís hace 4 años, el nuestro tiene 60 páginas. Además, en la República, el 2 de febrero, pues quedó claro, de acuerdo a un análisis del Estado de la Nación, que nuestro plan de gobierno era el que tenía más propuestas concretas, más cómos, más pues cosas definidas en cuanto a cómo hacer las diferentes propuestas que presentamos. Entonces, en ese sentido, don Carlos, yo lo veo muy insistente a usted con este tema del plan de gobierno. Lo entiendo, pero por favor, digámosle la verdad a los costarricenses. Plan de gobierno hubo. Con ese plan de gobierno nosotros ganamos la primera ronda, le ganamos a ustedes en la primera ronda con ese plan de gobierno. Ese plan de gobierno, repito, se dio a conocer a través de la página web, a través de páginas de medios de comunicación. Y bueno, yo creo que en esa línea debemos ser honestos con la gente y decirle la verdad. Para puntualizar ese punto... Para concretizarlo, mañana se va a dar a conocer. Mañana presentamos. ¿Cómo se va a dar a conocer? ¿Dónde a través de una conferencia de prensa. Los detalles ahorita no los manejo. Pero va a ser mañana. Pero va a ser mañana y va a ser mañana temprano. Es decir, no habrá oportunidad de debatir sobre ese tema. Los costarricenses están, la mayoría, en las playas o en sus vacaciones para una elección que es el lunes. Hemos tenido 176 días de campaña y faltando 4 días para terminar, usted presentará su plan completo, el cual no será sujeto de escrutinio, no será sujeto de debate de cara a los costarricenses. Como también le digo, yo a usted lo veo muy preocupado debatiendo con Luis Guillermo Solís, pero aquí no está Luis Guillermo Solís, aquí está Carlos Alvarado. Yo no lo veo a usted refutando ideas de nuestro plan,
No lo veo refutando cosas que yo haya hecho en la función pública que han sido cosas buenas en mi récord de paso por la función pública. No, claro que eso sí, es Carlos. lo que yo esperaría de un debate en esa materia, porque bien usted podría debatir con el gobierno del PAC, como yo mismo lo he dicho, el gobierno del PAC ha hecho cosas buenas y se ha equivocado en cosas, pero hoy aquí no se presenta Luis Guillermo Solís, se Aquí yo presenta le estoy Carlos Alvarado preguntando. con una propuesta muy clara y con un programa muy claro para sacar a Costa Rica adelante. Sí, don Carlos, pero usted fue miembro de este gobierno, usted fue parte de este gabinete y este gabinete es el que en conjunto nos está dejando algunas falencias. Ahora bien, repito, yo lo que le estoy corrigiendo es que usted está diciendo que nuestro plan tiene 34 páginas y realmente fue el plan de gobierno de don Luis Guillermo Solís, repito, que es también de su partido. Y usted mismo ha dicho, en la línea de la discusión por el plan de gobierno, que el plan de gobierno es un contrato, el contrato entre los costarricenses y el partido político que lo presenta. Usted no tiene Y usted contrato es hoy. parte, claro que sí lo Usted tenemos. no tiene. La gente Y es lo el conoce. Estado de la Nación, La en su gente lo análisis, conoce. es el Estado de la Nación en su análisis el que plantea que su programa tiene 34 páginas en párrafos consolidados Bueno. y el nuestro 101 Bueno, en se párrafos equivocan. consolidados. El Estado de la Nación se equivoca. Igual ayer le Como demostré le el repito, gráfico ahí y eso está, está para circulación. Y también está del mismo Estado Y- de la Nación que la mayoría de las propuestas concretas son de nuestro partido. Bueno, pero si Entonces, uno presenta don Carlos, 3 páginas, el qué plan de difícil va a ser gobierno, que sea concreto. el plan Es de un plan muy gobierno- escueto. El plan de gobierno está ahí. Lo hemos fortalecido. Dígame quién. O sea, usted lo que ha hecho fue juntar algunas ideas que le dio don Rodolfo. Tengo claro si al final él le dio la adhesión a usted se la dio sabe a que él. no es así. Pero básicamente, don Carlos, usted lo que ha hecho es agregar algunas cosas y bueno, nosotros hemos tenido, como repito, la humildad y creo yo, ¿por qué no decirlo?, la inteligencia de juntar gente con mucha capacidad para fortalecer ese plan de gobierno. Yo no le veo absolutamente De nada juntar negativo a gente. eso. Usted lo que ha tenido es habilidad de juntar gente Unir sin gente. ningún plan. ¿Cómo que no? Yo, don sí, Carlos? no, Precisamente porque eso no es lo hay que hemos un estado plan. trabajando. Y por eso hay la generación de un contradicciones. plan. Por eso ha habido contradicciones entre la gente de su equipo económico y usted, de su equipo de seguridad y usted. Bueno, Porque ya no hablaremos está de algunas basado contradicciones sobre también de su equipo, No está ya basado hablaremos. sobre Ayer, un plan. podríamos hacerlo inmediatamente. No, yo tengo otro espacio planteado para eso. Perfecto, Pero perfecto. no, básicamente, don Carlos. Es como el tema, y hoy podemos hablar más de eso. Usted ayer también dijo que se presentarían, hablamos del tema de los estados financieros, de su agrupación de cara a este cierre de la campaña. Ustedes anuncian hoy que presentan información de estados financieros, pero también después el tribunal dice que no se presentan todos los estados financieros, sino que se presentan solo algunos temas de donaciones y no todos los estados financieros. Ustedes están fuera del plazo. Costa Rica merece saber cómo están sus estados financieros. Ustedes están ya en prevención de parte del tribunal. Costa Rica merece saber si van a tener algo más que el plan escueto presentado al inicio de la campaña, ¿qué va a hacer ese plan? Sí. Costa Rica merece eso antes de ir a votar. Don Carlos, yo sé que ustedes están bastante interesados en tratar de enlodar la campaña limpia que nosotros hemos hecho y también la trayectoria limpia que el partido tiene. Hablaremos de eso más adelante, pero evidentemente si hay alguien que no tiene autoridad moral para hablar de ese tema es el PAC y usted lo sabe también. Continuamos con el máximo profesor de periodismo. Me sugería incluir este tema un poco para... Vamos a continuar hablando de temas puntuales, ya lo hemos hecho en diversas entrevistas, pero quería hacer una cita, que es una cita de uno de los presidentes más jóvenes de los Estados Unidos, un hombre con un carácter y con una personalidad realmente excepcional, que es Theodore Roosevelt. Él decía que el carácter es, a la larga, el factor decisivo en la vida de los hombres y de las naciones. El carácter de un presidente, sin duda, es fundamental para el éxito o para el fracaso de su gestión. Y con la siguiente pregunta pretendemos acercarnos, aunque sea en alguna medida, aunque sea solamente durante unos minutos, a conocer mejor a don Fabricio y a don Carlos. En este segmento, quien contesta primero es don Carlos, así que le formulo la pregunta. A lo largo de su vida, don Carlos, ¿cuál es la situación, el hecho que usted ha vivido que lo ha marcado más como ser humano? El hecho que me ha marcado más como ser humano ha sido el tomar la decisión de involucrarme en política teniendo a mi hijo muy pequeño, muy joven, porque me ha demandado de tener largas horas de jornada, primero en campaña, luego Y además, siendo según me ha ministro. contado, fue en contra prácticamente de toda su familia en un inicio. Correcto, pero es porque yo creo en que Costa Rica necesita mejoras profundas y si yo en verdad, como lo hago, amo a mi hijo, yo quiero dejarle un mejor país y yo estoy luchando para dejarle un mejor país con más igualdad, con respeto para todos.
para todas y todos, donde no haya tanta criminalidad, se pueda caminar seguro en las calles, que tenga un transporte de primer mundo, que Costa Rica explote todo su maravilloso potencial. Yo quiero dejarle ese país a mi hijo porque yo amo a mi hijo y amo a Costa Rica profundamente. El tener que involucrarme en jornadas que ahora sobrepasan, siendo ministro incluso, pero también ahora, de las 12 a las 16 horas, limitando los espacios para compartir, ha sido lo más difícil, y la convivencia familiar en eso se dificulta. Él lo extraña a uno, me extraña a mí a veces. Pero estoy convencido que es por algo bueno, es por Costa Rica, porque yo quiero ver a mi Costa Rica mejor, yo quiero ver a mi Costa Rica mejor y quiero poder ver a mi hijo a los ojos y decirle, te dejé esto mejor que como lo encontré, y lo hicimos trabajando duro, y lo hicimos en el caso de la pobreza, y lo hicimos desde el Ministerio de Trabajo, y lo estamos haciendo aquí desde una candidatura que lleva esperanza a miles de costarricenses. Don Carlos cumplió 38 años hace un par de meses, ¿verdad? Usted dentro de, creo, un par de meses cumple 44. 44, sí, ya. El 30 de mayo. 30 de mayo. Le hago la misma pregunta. A lo largo de su vida, en estos 43 años, casi 44, don Fabricio, ¿cuál es la decisión más difícil que usted ha tomado y que siente que lo ha marcado más como ser humano? Yo, lo que debo decir es que hay dos hechos en mi vida que me han marcado muy fuertemente. Cuando tenía 15 años, mis padres se separan de una manera inesperada, de una manera muy triste. Fui testigo directo al ser el mayor de 3 hermanos de esa pareja, y eso marcó mi vida y marcó, por ejemplo, el ver a mi madre tener que asumir sola pues el cuidado y la responsabilidad por nosotros 3, el ver a mi padre también tratar de levantarse de las cenizas y verlo durante muchos años, tratar de levantarse de las cenizas hasta que lo logró, gracias a Dios. También el nacimiento de mis hijas, de Fabiana, que hoy tiene 8 años, de Dariana, que hoy está cerca de cumplir 4 años. Ellas me marcaron la vida porque me hicieron entender que tengo una responsabilidad para con ellas, marcarles el camino. Cada decisión, no podría hablar de una, cada decisión desde que ellas nacieron, cada decisión que yo tomo es pensando en ellas, en el camino que les estoy marcando, en el ejemplo que les estoy dando, desde cualquier área de mi vida, desde la política hasta la personal, hasta el área que tiene que ver con mi vida cristiana. Trato de hacer las cosas bien. No soy perfecto, muy lejos de ser perfecto, pero trato de hacer las cosas bien para dejarles un buen ejemplo y para que ellas puedan decir algún día, pues quiero seguir los pasos de mi papá, quiero hacer lo que mi papá hace y como mi papá lo hace, no necesariamente en cuanto a una profesión o algo así, pero sí en cuanto al carácter, al temperamento para enfrentar las cosas. Sé que muchos se identifican conmigo hoy porque muchos están viviendo exactamente lo mismo. Si me permiten el comercial, tuve la gentileza de parte de los dos de estar casi 3 horas y media haciendo unos reportajes sobre precisamente aspectos humanos, aspectos de carácter, de formación. Presentamos el primero ayer, el segundo hoy, y nada más hago el anuncio de que el día de las elecciones vamos a pasar los 2 trabajos completos. Continuamos con el periodo de preguntas en el segundo segmento entre ustedes, caballeros, y comienza según la pregunta, orden acordado. La pregunta la hace don Carlos. Don Fabricio, ¿por qué prohibió a sus 14 diputados dar algún tipo de declaración? Gracias, don Carlos. La razón por la que no fue que se prohibió, algunos de ellos han estado dando entrevistas, no fue una determinación de este servidor, no fui yo el que tomó esta determinación, fue una determinación que se tomó en equipo en el que pues por supuesto yo me incluyo, porque pues sí consideramos que ante las circunstancias que se dieron en la elección del 4 de febrero pasado, pues era importante que los 14 diputados electos entraran en un periodo de trabajo en conjunto, de capacitación, de preparación, pero también de conocimiento de las realidades de otras provincias. Muchos de ellos vienen de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, y no conocen con tanta claridad la realidad, por ejemplo, del gran área metropolitana y viceversa. Aquí lo importante es destacar eso. En este grupo de diputados tenemos 2 abogados, tenemos un politólogo, periodista, una médico, un arquitecto, tenemos una pues variedad de personas que representan al pueblo. Y se lo pongo como este ejemplo, porque ha sido muy cuestionado y aprovecho la oportunidad para decirlo. Si usted vive
en el gran área metropolitana, en una zona urbanística, llamémosle, por ejemplo, Romoser, usted querrá posiblemente que le represente como diputado un profesional, una persona que tenga cierto título, cierto rango académico. Pero si usted vive, por ejemplo, en Batán de Limón, pues querrá que le represente a alguien del pueblo que conozca las necesidades del pueblo, y eso es lo que está pasando con la representación de nuestro partido. Preocupa que sea así. Uno dice usted, no fui yo. Entonces preocupa quién manda en eso, dice que es en equipo. Y dice que entonces, si fue por eso, es casualmente porque no están preparados. Eso es lo que usted da a entender ahí, es que no daban declaraciones porque no estaban preparados. Entonces, ¿cómo se fueron a presentar a la ciudadanía para ser representantes? Muchos de ellos incluso han cerrado sus perfiles privados de redes sociales para no dar declaraciones. Ustedes, su partido y sus integrantes no han dado declaraciones a la prensa internacional, como es el caso de la BBC. Si ese es el comportamiento frente a la prensa, siendo candidato, ¿qué se puede esperar siendo presidente de la República? ¿Qué se puede esperar de eso? Hay que dar total apertura, como lo hay que hacerlo con los planes, como lo hay que hacer con los estados financieros, como lo hay que hacer dando la cara a la prensa en esta materia, pero no recibir a la prensa internacional, no permitir que los diputados den declaraciones, son muestras de algo que no es lo que Costa Rica espera del gobierno de la República. Su turno para la pregunta, don Fabricio. Sí, es que aquí es importante que la gente tenga claro qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. Yo le he dado entrevistas a varios medios de comunicación internacionales, El País de España. Ayer tuve una entrevista con BBC de Londres, con 2 representantes, una que venía de Londres, otra que venía de Miami. Entonces, sería bueno que la gente sepa que hay cosas que se están diciendo aquí que no son ciertas. Don Carlos, al final de este periodo constitucional se ha dado una política de nombramientos, yo ya lo he denunciado y usted lo conoce, tanto en el gobierno central como en las instituciones descentralizadas. Incluso en Casa Presidencial estamos recibiendo denuncias de que se está nombrando a gente PAC, gente del Partido Acción Ciudadana, en puestos que pues debe determinar y debe nombrar el nuevo presidente de la República o las nuevas autoridades de la República. Don Carlos, de acuerdo a lo que yo le estoy planteando, ¿no es eso corrupción? Bueno, primero corrupción es aspirar o estar aspirando para un puesto para el cual no se está capacitado. Y ese es el primer punto de corrupción que puede tener un país. Personas que no estén capacitadas para asumir un puesto, que aspiren a él. Pero más allá de eso, ya esto en el debate de Colombia yo lo dejé muy claro. Si hay nombramientos que estén dejando impuestos o lo estén montando a la próxima administración, yo no voy a aceptar eso, porque yo, igual que lo hice cuando asumí en el Limas, en el año 2014, buscaré poner los mandos gerenciales que respondan a mi mando. Como le corresponde a una junta directiva decidir y tomar eso, yo no voy a aceptar que se impongan esos cargos, ni que se hagan nombramientos de ningún tipo de irregularidad. En eso, yo lo he dicho, yo entraré a gobernar desde mi óptica y hacer mi gobierno y un gobierno nacional. Yo no permitiré ningún tipo de imposición en eso. Entonces, en eso fui categórico en el debate de Colombia, como lo soy en el debate de hoy. Pero sí muy categórico también en eso. Uno de los actos de corrupción centrales es que un funcionario público asuma un puesto para el cual no está capacitado. En este momento se está dando esta política de nombramientos y el PAC lo que está demostrando es que viene a ser más de lo mismo que criticaron durante tantos años siendo oposición. Yo creo, don Carlos, que el PAC no merece que le renueven el contrato, usando la misma dinámica y la misma... no merece que le renueven el contrato. En materia de corrupción, 57 millones de dólares, lo dije el día de ayer, más los 516 de la condena por estafa al PAC, hablando precisamente de rendirle cuentas claras al Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos hablando del cementazo, de la pifia de Moín, estamos hablando del fiasco, de los sobresueldos, de los viceministerios. Yo creo, sinceramente creo que aquí hay mucha tela que cortar en cuanto a las acciones de este gobierno, en cuanto a temas de corrupción. Nos están demostrando que son más de lo mismo y que al final pues lamentablemente engañaron al pueblo de Costa Rica. ¿Su pregunta? Claro, en ese tema del contrato, yo le digo, nosotros hemos presentado un contrato. Usted lo que ha presentado es un cheque en blanco,
porque no ha presentado nada para que tenga un contrato con los costarricenses. Está pidiéndoles un acto de fe, que voten por usted, porque no le ha presentado un proyecto concreto. Esa es una diferencia central. Y lo que usted menciona de las condenas del PAC en el pasado, nadie que estuviera involucrado estará en mi gobierno. Nadie que está involucrado del partido o de otro estará en mi gobierno. Con el tema del cemento. Yo he sido de los más críticos y categóricos en eso, incluso antes de que la Comisión Legislativa sacara su informe. Eso habla del carácter que yo tendré como presidente de la República. Don Fabricio, ¿qué es lo que usted califica una política de tipo de cambio neutro? ¿Qué es lo que usted llama de tipo de cambio neutro? En ese sentido, don Carlos, yo quiero decirle a los costarricenses de que no tienen nada de qué preocuparse. Aquí se ha tratado que nosotros vamos a hacer en esta línea del tipo de cambio, que el dólar aumente, que van a hacer devaluaciones o que vamos a empezar a hacer devaluaciones agresivas y violentas para favorecer al sector exportador, lo cual no es cierto. Nosotros hemos conformado un equipo económico bastante sólido, con gente del talante de don Gerardo Corrales, de don Edgar Ayales, Mónica Araya, Marcos Adamson, Luis Mesalles y 21 personas en total que conforman un equipo económico donde hay, pues sí, bastantes pensamientos a veces distintos y que están conformando una unidad de pensamiento para establecer las líneas de acción. Lo que es cierto, y es que también tenemos claro que hay 500,000 personas que tienen, por ejemplo, créditos en dólares. No vamos a hacer algo que afecte a estas personas, no vamos a hacer algo que afecte la economía del país, y en ese sentido mantendremos una línea de tipo de cambio controlado, flotación controlada, con bandas igual, pero no como lo ha hecho este gobierno, artificialmente a la baja. Es decir, básicamente han tratado de forzar para que la inflación se mantenga en el punto menor posible. Yo creo que hay un mercado que se mueve a nivel internacional y en esa línea debemos desde el Banco Central monitorear ese mercado y tomar las decisiones siempre en función de proteger, repito, a esas personas que ganan en colones y que gastan en colones, pero también a las que tienen préstamos en dólares. Don Fabricio, usted acá, en este mismo espacio, en Café Política, habló de un tipo de cambio neutro, y el tipo de cambio neutro es el tipo de cambio con índice real. Cuando se toma la base de índice real, es el que requiere una devaluación de hasta un 15%, que es la propuesta de don Gerardo Corrales que está en su equipo. Esa propuesta que usted mencionó aquí en los 500,000 costarricenses con créditos en dólares, es la que hace más pobre a la gente y es la que enriquece a un sector más pequeño. Eso es, y usted lo mencionó aquí en este espacio. Ahora usted habla de la flotación, cambia de nuevo de posición. Primero sale don Gerardo Corrales y dice estas declaraciones. Usted después habla del tipo de cambio neutro. Ahora habla de la flotación, que no es la política que plantea él, sino la que se ha utilizado en esta administración para proteger el bolsillo de los costarricenses y a los deudores en dólares. Por eso es tan importante tenerlo por escrito, porque ¿a quién le creo? ¿A don Fabricio de Café Política, a don Gerardo Corrales, o ahora que usted asume la posición que nosotros tenemos en nuestro plan? Pregunta. Bien. Y ahora que toca este tema usted, don Carlos, yo creo que es importante aquí poner sobre la mesa algunas cosas que usted no dice, obviamente, porque no le conviene. Se ha concentrado mucho en criticar a don Gerardo Corrales, que pues ha sido nombrado gerente del año, empresario del año, el líder de la revolución técnica de la banca en este país. Yo creo que ninguno de los miembros, con todo respeto, de los miembros de su equipo tienen un currículum de este tipo, que junto además, los nombres que ya mencioné en la respuesta anterior, pues no conforman un gran equipo. No hay ni duda de la calidad de equipo que tenemos, de equipo económico. Yo ya dije y he sido claro que en el caso de ustedes lo que han hecho es mantener una flotación artificialmente a la baja, pero no es de este tema que quiero hablar. Otón Solís habla de subir el IVA al 16%, de impuestos a las zonas francas, del proyecto Cerrar, y en todos estos casos usted piensa diferente. Lo que piensa don Otón Solís, yo pienso diferente. Yo hoy soy el líder y el candidato, y yo llevaré adelante mis propuestas. Tan fácil como eso, así de categórico. Bueno, es que es así. Entonces, porque usted plantea, bueno, nos dice que don Gerardo, la talla de don Gerardo Corrales. Yo le puedo hablar de don Rodolfo Méndez Mata, que nos apoya, de don Rodolfo Pisa, de don Jorge Guardia, de don Otón Solís, de doña Epsi Campbell, de doña Edna Camacho, de don José Francisco Pacheco, o sea, en temas de equipo. Pero nosotros tenemos una ventaja, un jugador estrella, que es sí tener un programa.
Esa es la gran diferencia y Costa Rica sí sabe a qué atenerse con eso. Por eso, como está por escrito, yo tengo hoy la tranquilidad de decir, don Otón tiene otros puntos de vista que no están en mi programa. Y así yo muy categóricamente y muy tranquilo lo digo, porque yo también tengo otra cosa clara. Yo sí seré el que decidirá esas cosas. No será un equipo el que tomará las decisiones. O como hablábamos ayer, yo le dije ayer, si usted manda en su partido, vaya y pida que entreguen los estados financieros. Y fueron y entregaron algo incompleto que el mismo tribunal dijo hoy, no son los estados financieros. La pregunta es, ¿usted manda ahí? Porque igual, eso fue lo que pasó con el señor Álvaro Ramos. A él se le planteó, pero usted está poniendo una política en contra de un proyecto de ley votado por don Fabricio Alvarado, y su respuesta en Monumental fue, eso no me importa. Entonces, si no hay contrato escrito, ¿quién manda ahí? Es la pregunta. Bueno, creo que nosotros hemos dejado claro, y desde la presentación de este equipo hemos dejado claro, que el que va a tomar las decisiones es el presidente de la República. Es el líder en el que ustedes han creído, es el líder en el que los costarricenses creyeron tanto que nos dieron el primer lugar, el triunfo en la segunda ronda electoral. Hemos demostrado ese liderazgo al punto de tener la capacidad de unir a las mejores mentes de este país. Hemos demostrado ese liderazgo y lo mantendremos. Un liderazgo que está tratando de ser puesto en duda, pero creo que ustedes ya lo conocen y hemos sido amplios y claros en las acciones que hemos ejercido. El equipo económico es un equipo de alta calidad, yo no lo voy a minimizar, pero el presidente de la República será el que tome las decisiones y el presidente de la República será Fabricio Alvarado. Don Carlos, usted ha mencionado ya 3 veces a Rodolfo Pisa. Como repito, no tengo claro si fue él el que le dio la decisión a usted o usted se la dio a él. Por ejemplo, en el tema de gasto público, ustedes en su propuesta en primera ronda prácticamente no le dieron importancia, pero ahora sí, luego de que él les planteó diferentes propuestas. La pregunta de don Carlos. Don Fabricio, ¿cuáles serían 3 consecuencias negativas de salir del sistema internacional de derechos humanos? Bueno, don Carlos, yo debo decirle que usted vuelve a plantear este tema, que yo no tengo ningún problema en seguir conversando. Precisamente el análisis que hicimos desde que empezó a darse la discusión por la opinión consultiva, nos llevó a tomar la determinación y a llegar a la conclusión de que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del sistema interamericano no es la opción para pelear y defender la soberanía de nuestro país. Nosotros sí nos hemos determinado, eso sí, a defender esa soberanía, a establecer ante los mismos órganos internacionales, con la ayuda de otros países que piensan igual que nosotros. Tenemos y pertenecemos a una red hemisférica de parlamentarios donde hay más de 700 legisladores, senadores, diputados, parlamentarios de todo el continente que están preocupados por los excesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que quiere decirle a los países cómo legislar, que quiere poner leyes en sus países, y no toman el ejemplo, por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha establecido en el tema de matrimonio homosexual, que cada estado es el que debe tomar la decisión. Usted el 4 de febrero eligió 57 diputados. Son esos diputados los que deben tomar las determinaciones para o sobre los diferentes temas que son reserva de ley. La Corte Interamericana se ha extralimitado y seguiremos peleando por defender la soberanía de nuestro país. Don Fabricio, su primer posición en el mes fue salirse de la Corte. Poco tiempo después usted dijo hacer un referéndum para determinar eso, lo cual se cae jurídicamente, no se pueden hacer referéndums en esa materia. Luego usted habló de limitar las competencias. Luego usted habló de investigar más sobre el tema. En el audio que se filtra, ustedes hablan también de ver cómo le cierran la puerta, y ahora habla de la defensa de la soberanía. Son ya 6 posiciones en un mes en esta materia. En efecto, el presidente es el que va a tomar las decisiones, pero tiene que tener una posición clara de cara a los costarricenses, y eso es lo que está buscando Costa Rica, alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones con claridad en estas materias. Hoy, el tema de la opinión de la Corte Interamericana tendrá que resolverlo la sala, uniendo a todos los costarricenses, el que deberá hacer lo que deba hacer. No se puede estar en eso jugando. Antes de pasar a la dinámica abierta, le toca a don Fabricio la última pregunta de este segmento. Bien,
Don Carlos, yo he sido claro en una cosa, y es que no vamos a permitir que la Corte Interamericana violente nuestra soberanía. Y eso la gente lo tiene claro, sea cual sea la herramienta. Y es la herramienta diplomática la que consideramos en este momento, luego del análisis, la vamos a utilizar para defender nuestra soberanía. Su gobierno, desde la figura de Ana Elena Chacón, del director jurídico de Casa Presidencial, lamentablemente pusieron este tema, hicieron o provocaron esta situación que ha causado tanta división. Se nos ha echado la culpa a nosotros por oponernos, pero ha sido este gobierno el que generó la situación que hoy estamos viviendo. La pregunta es esta, don Carlos. ¿Usted cree que este servidor, Fabricio Alvarado, ha usado la religión para ganar votos en esta campaña política? Bueno, la respuesta es sí. Yo creo que usted ha usado y su partido han utilizado la religión para ganar votos. Lo han hecho, como ha quedado en manifiesto, haciendo proselitismo en centros religiosos. Creo no solo eso. Usted dice que eso es lo que ha generado la división del país. Son las posiciones abiertamente homofóbicas de su partido y suyas las que también han generado la división. Es su vicecandidato a la vicepresidencia el que también en estos espacios de esta empresa periodística habló de discriminar abiertamente en el gabinete si eran personas de la diversidad sexual. Es eso lo que genera esta gran separación. Hablar de cerrar el INAMU, como es una institución emblema para la tutela de los derechos de las mujeres en una sociedad que es inequitativa. Es eso lo que son las declaraciones de miembros cercanos a usted en contra, por ejemplo, de la fe católica y la Virgen de los Ángeles, la que ensanchan esas separaciones en una sociedad. Sí, eso es lo que ha separado a este país, son esos comentarios divisivos. Nosotros tenemos que gobernar y el esfuerzo por eso después del 1 de abril es cómo esa diversidad nacional la podemos aglutinar bajo una bandera para construir ese país. Pero no puede ser a partir de comentarios homofóbicos, a partir de golpear instituciones que defienden los derechos de las mujeres o instituciones internacionales que se pueda construir la política. Y sí, como ha hecho una prevención también el Tribunal de Elecciones, se ha prevenido porque hay buenos indicios de que ustedes utilizan la política para mezclarla con la religión. Bueno, don Carlos, qué lástima escucharlo a usted decir estas cosas y tratarnos de homofóbicos, lo cual nos demuestra que el discurso que vemos en redes sociales de sus seguidores no es solo de sus seguidores, es también suyo. Lo lamento mucho, créame, lo lamento mucho porque pues me demuestra que detrás de esta campaña sucia en la cual han usado el tema de la religión para enlodarnos a nosotros, usted pareciera estar también detrás de esa campaña sucia y lo lamento mucho. Restauración Nacional y Fabricio Alvarado hemos dado un discurso coherente, con propuestas. Hemos dicho claramente que sí, nos oponemos al matrimonio homosexual, pero respetamos a la población LGBT. No hemos usado la religión. Yo creo que en estas últimas semanas el Partido Acción Ciudadana sí ha usado la religión, ha usado a la Virgen de los Ángeles y ha usado la religión para tratar de hacerle creer al pueblo católico que correría peligro con el gobierno de una persona evangélica. Y déjeme decirle que son grandes mentiras porque el pueblo católico sabe que como diputado me opuse al Estado laico y a proyectos que presentaron personas Sergio Alfaro y Alberto Salom, su padre político, dicho sea de paso. Entramos al periodo de conversación abierta y creo que podemos seguir sobre este tema. Claro, creo que el tema de religión y política no había estado en un debate político, en una campaña, desde que Unión Católica del Clero Costarricense en el 1894, en el siglo antepasado, en el siglo antepasado, propone al señor Trejos como candidato. El tema si me permite, a mí me gustaría tomar de parte del Estado laico y hablar sobre ese tema. ¿Qué es un Estado laico? Y hay que hablarle a los costarricenses claramente, porque desde su campaña se ha querido hacer ver que el Estado laico es un Estado ateo y antirreligioso, lo cual no es cierto. Bueno, el Estado laico, permítame, sí. El Estado laico es un Estado neutral, casualmente para permitir la tutela y la igualdad y la plena libertad de los derechos de las distintas fes y religiones. Es un Estado no confesional que permite que los ciudadanos de manera libre, todas y todos, puedan profesar sus creencias, sus fe de la manera más abierta y libre, sean católicos, cristianos, musulmanes, judíos o no crean. Eso es lo que sirve el Estado laico. El mismo Papa Francisco ha dicho, las sociedades modernas deben tener un Estado laico, pero en eso hay que ser claro a los costarricenses. El Estado laico no es como ustedes lo quieren poner, que es un Estado antirreligioso o antidios, no. Al contrario, es un Estado que permite y tutela que toda la ciudadanía pueda libremente ejercer sus creencias de la mejor manera. Ojalá fuera eso lo que supiéramos de verdad se propone de la gente que lidera su partido y que ha llevado está claro en un plan de gobierno. No, por mire, eso hay es que, don Carlos, además
han apoyado diputados del Partido Acción Ciudadana y que van más allá, que por ejemplo le dicen a los costarricenses y a través de proyectos de ley se intenta que ninguna organización religiosa tenga acceso a bienes del Estado, y la gente piensa que cuando uno habla de bienes del Estado habla solo de dinero. No, los parques son bienes del Estado. Una organización religiosa no podría organizar una actividad en un parque de acuerdo a esas propuestas que se han presentado en algún momento. Y también bienes del Estado son frecuencias, por ejemplo, de radio y televisión. Que hay en este momento muchas. Pero usted plantea que yo estoy limitando eso. Yo estoy planteando que en este momento la propuesta de Estado laico, que se demuestra con acciones de sus seguidores, don Carlos, cuando por ejemplo llegan y pues agreden y violentan a través de actos de vandalismo una iglesia católica con las frases que todos conocemos. Y eso yo lo he condenado. Que son seguidores de su partido. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente que está vinculada al PAC, lejos de un Estado laico, realmente lo que quiere es un Estado ateo, verdad? Y más allá de eso. Pero don Fabricio, ahí es claro, ahí lo que importa es lo que piensa el presidente, porque ese es el que manda, y ahí lo que yo he dicho es esto, esa es la visión de Estado laico moderna que estamos proponiendo casualmente para tutelar a toda la ciudadanía bajo un marco de respeto. Usted está viendo y usted quiere indilgar cosas que son ajenas a este servidor que será el presidente de los costarricenses. Es lo mismo que ustedes están haciendo con este tema de hacerle pensar a la Iglesia Católica. Cuando yo he defendido a la Iglesia Católica, he defendido a la Asociación Obras del Espíritu Santo, quieren hacerle creer a los católicos que correrían peligro solo porque un evangélico sea presidente de la República. No, usted no ese es el argumento. Es que no es ese argumento. Es el argumento. Usted mencionaba a mi padre, que es un amigo querido, no lo considero mi padre político. Usted sí ha hablado de su pastor. Y su pastor. Y que no tiene injerencia en la parte política y en mi trabajo en la política. Pero su pastor, una persona influyente sobre usted, tiene posiciones, habla de que la Virgen de los Ángeles es un símbolo satánico. Su pastor ha dicho eso. Mire, don Carlos. Entonces yo lo que quiero entender eso es lo que contribuye a una división en la sociedad. Pero quienes han utilizado ese argumento es ustedes. Él fue el que lo escribió. Quienes han utilizado ese argumento es ustedes. Él es el que escribió ese libro y lo ha hecho público. Sí, don Carlos, pero por ejemplo, todo lo que se ha dicho de lo que usted escribió sobre la hostia, por ejemplo, que podríamos utilizarlo en este caso en su contra, y ahí no fue su pastor. Y lo han utilizado, pero ahí hay una diferencia absoluta. A ver, las obras literarias. Ya, sabía que iba a decir algo de pero figuras literarias. O sea, ¿qué es lo primero? Carlos, en los regímenes autoritarios, ¿qué es lo primero que se quema? ¿Qué es lo primero que queman los regímenes autoritarios? Las obras literarias. ¿Qué es lo primero que hacen? Prohibir los espectáculos públicos. Pero entonces, ¿por qué diversos? no nos dice? ¿Y por qué no le responde a los costarricenses? ¿Usted piensa que la hostia es una droga alucinógena o piensa lo que dice ese libro del Cristo crucificado? Entonces, es que yo no he querido traer ese tema, don Carlos. Bueno, entonces la pregunta es, Don Ronnie piensa que la Virgen de los Ángeles es una pero usted no está respondiendo la pregunta, don Carlos. Yo he dicho que no. Yo dije que no, categóricamente. Pregúnteselo a don Ronnie, no me lo pregunte a mí. Pastor. Yo lo que le puedo decir es que Fabricio Alvarado no ha incluido a mi pastor en mi trabajo como diputado. Pero se han visto las fotografías de él en la Asamblea Legislativa acompañándolo a usted. A orar, sí, a orar. Yo no veo nada de malo ir a orar al lugar de trabajo. Es algo que practicamos muchas personas. No veo malo que alguien ore. Y yo, allá de lo que usted haya escrito y si tiene o no un sentido directo hacia la Iglesia Católica, yo creo que se ha utilizado por parte de ustedes ese argumento para meterle temor a los católicos. 8 segundos. Yo creo en un Estado que respeta a todas y a todos. Yo también como presidente, eso es lo que haré. Un Estado que respete a todas y a todos. Yo también lo creo. Caballero, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en el debate de su Teletica, conociendo, confrontando las opiniones de los dos aspirantes a la presidencia, y ellos son los que definen los temas, las preguntas, para que usted los conozca mejor allá en su casa. Así somos, como somos en nuestra tierra, somos campos sembrados de anhelos, convertidos por todos en bienestar. Así somos, mundo de color. Nuestros sueños nos hacen hermanos, cultivamos la paz, hijos de la esperanza, somos libertad. Así somos, diversión y compañía. Así somos, rica en cuerpo y alma.
Canal 7. La activación política empezó con el combo del ICE. Yo creo tener las intenciones correctas. Algo inédito. En la Costa Rica, después de 1953, en la Costa Rica de la Segunda República. Por primera vez se enfrentan en una segunda ronda electoral. Lo que ahora sí será definitivamente la recta final de la campaña electoral. Le llevaremos a su pantalla el progreso y avance. Mis hermanos son un orgullo para mí también. Informarles de este documento. El mejor equipo técnico y periodístico será parte fundamental Con el análisis más completo y los comentarios objetivos que usted necesita. Con datos en tiempo real. Este domingo, 1 de abril, le acompañaremos, pues en Teletica... Es un privilegio trabajar siempre para usted. Me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Yes, man. Soy esa playa, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy tico y por eso soy pura vida. Quiero lo mejor para mi país. Necesitamos empleo. Quiero seguridad. Tenemos que unirnos. Ya me informé y tomé una decisión. Hagámoslo por la educación. Una Costa Rica es de todos. Para mi país. El servicio de salud es importante. Por el desarrollo. Tengo libertad de elegir. El servicio de salud es importante. Que se cumplan las obras a tiempo. Gobierno es mi derecho. Inclusión Integridad. Queremos Necesitamos empleo. Vamos Me todos. gustaría que haya más unidad. Tenemos que Confianza. unirnos. Es mi derecho. Es importante. Más de 3 millones de opiniones tienen el derecho a decidir. No deje que unos pocos lo hagan por usted. Vote. Teletica, siempre con usted. Gracias por continuar con nosotros aquí en el debate de su Teletica con don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado, ya en la recta final. El próximo domingo, uno de estos dos señores será el próximo presidente de nuestro país. Conocer del país es amar más a nuestro país. Y Costa Rica definitivamente tiene páginas verdaderamente, su historia, páginas verdaderamente inspiradoras, ejemplares. A veces hay que reconocerlo, desconocidas y a veces minimizadas. Un poco pues tratando de explorar el carácter de los aspirantes a la presidencia y qué los influye, qué es lo que ha moldeado más su carácter. La pregunta. Y a quien le corresponde comenzar es a don Fabricio. La pregunta es, ¿cuál acontecimiento de la historia de nuestro país le provoca, don Fabricio, más orgullo de ser costarricense y por qué? Gracias, don Ignacio. Definitivamente la abolición del ejército. Viendo la situación de guerra que se vive en otros países, viendo también la violencia que en otros países pues sufren los ciudadanos de esas naciones. Y cuando me ha tocado la oportunidad de viajar, de salir del país, lo normal es, creo que nos pasa a todos los que en algún momento hemos tenido la oportunidad de viajar, lo normal es que cuando te pregunten y te digan ¿de qué país es usted? Y uno conteste Costa Rica, lo primero que a uno le dicen, además de
todo lo que después se suma de las riquezas naturales y otras cosas más, Keylor Navas y otras cosas más. Lo primero que a uno le dicen, su país no hay ejército, en su país no tienen de paz, debemos mantenerla. Esa cultura de paz debemos sostenerla en un momento en el que lamentablemente la violencia se nos quiere meter y no se han tomado acciones concretas para erradicar esa violencia que tiene a mucha gente con un sentimiento de inseguridad terrible. Yo creo que hoy por hoy ese es uno de los principales retos que tenemos, pero para poder tener un gobierno que haga algo a favor de la seguridad, tenemos que, como ticos, recordar que uno de nuestros mayores orgullos precisamente es no tener ejército, es que en otros países nos envidian por eso y en otros países reconocen que es bonito venir a Costa Rica porque no se van a encontrar una tanqueta o no se van a encontrar a militares porque no tenemos ejército. La pregunta, ¿cuál acontecimiento de la historia de nuestro país le provoca a don Carlos Alvarado más orgullo de ser costarricense y por qué? Lo que más orgullo me genera es la década del 40 en Costa Rica. Es una década excepcional. Inició en medio de una guerra mundial con un acuerdo completamente insospechado entre un cura católico, un comunista y un republicano. Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Rafael Calderón logran ponerse de acuerdo para tener un modelo de código de trabajo, Universidad de Costa Rica, garantías sociales y seguridad social, hoy reflejado mucho en lo que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero no se queda ahí. Hay un conflicto civil y de ese conflicto surgen otros acuerdos, partiendo de un socialdemócrata, José Figueres Ferrer, que en vez de borrar aquello, lo profundiza y lo perpetúa. Y de ahí salen joyas como el Tribunal Supremo de Elecciones para la tutela del sufragio costarricense que nos de América Latina, la abolición del ejército que consolida la paz, la nueva constituyente que funda las bases de la Segunda República y del Estado Social de Derecho. Y de ahí emana todo el desarrollo que hoy Costa Rica goza y la plataforma de desarrollo de la que nuestra generación goza. Fue una década excepcional, pero hoy ese modelo requiere también de nosotros los costarricenses que tomemos nuevas decisiones excepcionales. En el marco del Bicentenario, esa es la gran oportunidad que tiene nuestra generación, de 80 años después de esa década, volver a ser de Costa Rica un país excepcional y relanzar el desarrollo como lo estamos necesitando. Precisamente los costarricenses que participaron, que hicieron posible ambas cosas que mencionaba tanto don Fabricio como don Carlos, también se le llamó, vean qué casualidad, la generación de los hombres de 40 años, que es más o menos lo que los une a ustedes dos en este momento. Usted por llegar y ya don Fabricio está un poco adentrado en la década. Ya un poquito voy tirando hacia la que sigue más bien. Hombre, no, todavía le falta. No, sí. No. Todavía le queda.